Este lunes se realizó la primera jornada de formalizaciones contra 8 imputados por la fallida alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010. El maremoto, como sabemos, terminó con la vida de 156 personas y dejó 25 desaparecidos. La fiscal Solange Huerta hizo duras críticas hacia las autoridades y acusó también falta de liderazgo durante esa madrugada. Además solicitó arraigo nacional y firma quincenal para los imputados durante el tiempo que dure la investigación. Bueno, para ahondar en los detalles conversamos con Francisco Vidal, quien fue también interrogado en calidad de imputado en febrero de 2011. En esos momentos se desempeñaba, como usted recordará, como ministro de Defensa del gobierno de Michelle Bachelet. Francisco Vidal está con nosotros esta noche. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, Claudio. Gracias por la invitación. Bueno, una de las imágenes quizás más duras que vivimos en el día de hoy es cuando se acerca ese padre, el papá de un niño puntito, así sí, lo de Juan Fernández. Se acerca a Carmen Fernández. Con la foto. Sí, con la foto. ¿A usted qué impresión le causó eso? Porque impacta. Porque hay un juicio, se tratan de establecer las responsabilidades, se trata de sacar también cierto provecho político o establecer responsabilidades políticas, pero también está lo otro, de las familias que sufrieron la desaparición. Ese padre, en mi opinión, está expresando su dolor. La pérdida de un hijo yo creo que es lo más tremendo. Está expresando su dolor. Como lo decía, lo vi en alguna noticia, también su rabia. Pero además me coloco en el lugar de Patricio Rosende y Carmen Fernández, los que recibieron la foto, que también deben tener mucho dolor, porque ese padre, en estricto rigor, los está acusando a ellos. Entonces, claro, es una imagen como que resume la jornada judicial de hoy día, y la responsabilidad de la sociedad chilena y de sus instituciones para la tranquilidad de ese padre y de los familiares de los otros 156 más los 25 desaparecidos, es la verdad. Y lo que empezó hoy día es la búsqueda judicial de la verdad. Hoy día tuvimos la fase, continúa mañana y lo más probable el miércoles. Esa es la arista judicial que tiene su camino. Y en paralelo tenemos la arista política. Son como dos temas de un mismo proceso. Sí, quedémonos en la judicial por ahora. ¿Usted es partidario o cree que es justo que en derecho la responsabilidad política se pague con cárcel? No. Yo creo que estamos frente a una innovación. ¿En qué casos? Porque la línea es delgada. La línea es delgada. Por ejemplo, una responsabilidad política frente a violaciones de derechos humanos. Bueno, en Chile las responsabilidades penales son personalizadas, no ni institucionales ni en línea de mando, salvo complicidad o en la asociación ilícita. Pero mi impresión es que en el caso particular uno podría extrapolarlo a otro, pero en este caso yo separo lo que es el estamento técnico del estamento político y coloco a Rosende en el estamento político. Porque finalmente la acusación sobre Rosende es que desinformó a la opinión pública a través de una entrevista a TVN. Pero yo he pensado mucho en esto. Si yo hubiera llegado antes, o Pérez yo me hubiera llegado antes, y la Mónica Rincón me pregunta, bueno, ¿hay o no hay tsunami? Yo no le puedo responder por mi voluntad. ¿Qué sé yo de tsunami? ¿Dónde voy? A mis asesores técnicos, Onemi Choa, que me dicen que no hay tsunami. Pero lo que pasa es que a Rosende se indica, recibió el fax efectivamente donde se da la alerta de tsunami que viene de parte del Choa en una primera oportunidad. Y se desentendió de esto, no alertó a otras autoridades que pudiesen haber discernido de una manera distinta. Ahí está el error, el mayor error que comete. No sé, ¿sabes por qué, Claudio? Porque hoy día hemos escuchado al inicio de los fundamentos de la acusación. Yo creo que para que tengamos el cuadro completo, más allá de las subjetividades personales, lo que yo conozco a Carmen y a Patricio, es re importante en el cuadro final frente a la opinión pública la defensa. Porque ¿qué es lo que ha hecho, en mi opinión, muy bien la fiscal? En palabras de ella, además, reconstituyó lo que ocurrió esa maldita madrugada. Segundo, 2 años. Te quiero decir que cuando tú lo recordaste, cuando a mí me interrogó el equipo de ella como imputado, reconstituyeron segundo lo que yo había hecho desde que salí de mi casa hasta la ONEMI. Entonces yo creo que ha sido un esfuerzo tremendo de investigación. Ella constata hechos y a partir de los hechos que ella determina, asigna responsabilidades.
Ahora, lo que falta desde el punto de vista de la opinión pública, tuyo, mío, de la gente que lo esté mirando, es que frente a esas responsabilidades, a partir de esos hechos, la defensa seguramente va a tener otra visión de esos mismos hechos. Los hechos son inmodificables. A ver, pero en el caso de Rosende, por ejemplo, no solamente toma el fax. Ahora, hay explicaciones que suenan de verdad increíbles, como que la letra del fax era inentendible. Y sí, pero yo le digo de todo. Y que por lo tanto no se pudo clarificar a partir de ese mismo fax él si había alerta de tsunami o no había alerta de tsunami. O sea, pero mira, Claudia, es que sabe dónde voy, porque la fiscal misma dice que había poca preparación de la gente, sí, que ninguno tenía estudios, que ninguno estaba preparado. Escuchando a la fiscal lo de hoy día, y leyendo todos los reportajes además, para mí mi convicción es que hubo errores técnicos de fondo, tanto en el CHOA como en Loneni. Pero ahí hay una crítica política también, a la gente que se pone en esos organismos. Pero a partir de ahí, la determinación de responsabilidades, particularmente las penales, bueno, eso va a ser materia del juicio. Esa es mi visión. Yo creo que desde el punto de vista de la sociedad lo que más interesa es saber la verdad judicial. La verdad judicial tiene su procedimiento. Puede ser 6 meses este juicio o 8 meses. Y ese procedimiento a su vez se va encadenando en la medida que van confluyendo las acusaciones y los argumentos contra la acusación. Yo creo que la opinión pública debe estar muy atenta a este proceso, porque al final, a un cataclismo como el que tuvimos el 27 de febrero del 2010, con errores objetivos que ocurrieron, lo más importante es aprender y darle tranquilidad a los familiares de las víctimas. Así que son muchas personas las que murieron. Que quieren saber, obviamente, la verdad, como usted lo ha dicho. En el caso de Patricio Rosende, quiero insistir con él, después vamos al resto, seguramente, de los involucrados. Pero el error más grave sería, no sé si faltara la verdad sea la palabra, pero creo que de alguna manera dar una información cuando señala... O sea, se informó la opinión pública, me parece. Claro. Correcto, porque él dice no hay peligro de tsunami, los organismos nacionales e internacionales lo están afirmando, cuando efectivamente la alerta de tsunami estaba en los centros de Estados Unidos levantada hace mucho rato, desde las 3:54. Pero habrá que escuchar a Rosende frente a ese hecho. Pero lo que pasa es que eso lo dice en una entrevista que dura 13 minutos, usted ya la describió. Pero fíjate que yo lo que he leído es que él sostiene que dijo eso sobre la base no de lo que se le ocurrió a él, sino que lo que se le informaba a él. Por eso yo me coloqué en la hipótesis, yo haber estado sentado ahí. Yo estaría procesado hoy día, con este criterio. O Pérez Lloma, estaría procesado. Hay quienes sostienen efectivamente que la responsabilidad política debería ir más arriba. Política. Sí. Política. No penal. No penal, no judicial, política. Lo que sucede es que, como más de alguna vez conversamos, Claudio... ¿Usted asumió responsabilidad en eso? Yo asumí. Sí. Yo asumí la responsabilidad política en mi conducción de las Fuerzas Armadas, sobre la base que, ¿qué evaluación hago yo de las Fuerzas Armadas que estaban bajo mi mando de las 3:30, por así decirlo, del 27 hasta el 11 de marzo, cuando abandonamos la conducción del Estado y en mi caso de las Fuerzas Armadas? Yo hago una evaluación y yo asumo la responsabilidad política de los errores que cometimos. Un error basal. El CHOA es un organismo de la repartición de la Armada. Un error menor, pero error al fin, el atraso de los helicópteros. Yo asumo la responsabilidad. Y en el caso de la Armada, el hecho de que el comandante en jefe haya públicamente reconocido el error, para mí fue un mérito. Esto irá en lo mínimo, pero que públicamente se reconozca el error. Se le instruyó para que iniciara la investigación en Somalia, que concluyeron en el gobierno siguiente, en el actual gobierno. Bueno, para tu pregunta original, yo asumí la responsabilidad. Y asumí esa como con la misma fuerza que detallo los errores, con la misma convicción digo que las Fuerzas Armadas, en las horas y días siguientes, hasta el 11 de marzo, levantaron el país, sin el puente aéreo, sin el puente marítimo, sin los 15.000 hombres del ejército, hombres y mujeres. Bueno, el país no se hubiera levantado. Tenemos que ir a comerciales ahora, pero le dejo planteado a propósito de su responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas, lo que señaló el general de Dantec. Usted le respondió en un momento determinado, pero a propósito de la responsabilidad política para los organismos de las Fuerzas Armadas o la gente de las Fuerzas Armadas que tuvo responsabilidad en ese momento. Volvemos, vamos a comerciales y estamos de vuelta. Seguimos conversando con Francisco Vidal después de la primera jornada de formalizaciones en el día de hoy tras el maremoto del 27 de febrero, tratando de establecer las responsabilidades políticas y judiciales
judiciales. Políticas no en este caso, pero sí las judiciales, pero las políticas las estamos discutiendo nosotros. Y a propósito de políticas, quedó planteada la pregunta antes de ir a comerciales respecto a lo que señaló el general Ledantec en un momento determinado, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, que dice que se le estaba tratando de atribuir a los militares responsabilidades que son netamente políticas. ¿Usted le respondió? Te respondí, pero por lo menos el gobierno de la presidenta Bachelet no buscó eso en ningún momento. Claramente enfrentamos la situación, nunca eludimos la responsabilidad. Los 11 días siguientes o los 10 días siguientes al cataclismo, yo vi una presidenta completamente volcada a eso. Se nos olvidó incluso el cambio de mando. Eso. Y en ese sentido, la evaluación que hizo el gobierno, no yo, pero yo pongo la cara, es unas Fuerzas Armadas que actuaron muy bien en la fase de la emergencia. Y por eso te reitero lo del puente marítimo, del puente aéreo. Sí, correcto, post-maremoto, digamos. Post-maremoto. Y con los dos errores que yo los reconozco públicamente, no ahora, desde el primer día. Aunque hay algunos que atribuyen también algunos errores ahí a la conducción de las Fuerzas Armadas cuando no se establece que salgan inmediatamente, cuando se produjeron los saqueos. Es que es una desinformación. Sí. Las Fuerzas Armadas, reglamentariamente, salieron todos a los minutos del terremoto y maremoto. Hay una bitácora que yo entregué en la comisión investigadora, la primera, en la Cámara. Ahora, la decisión de que las Fuerzas Armadas pasaran de la función emergencia a función seguridad con fusil está determinada previamente por la declaración del estado de excepción, que ocurrió el domingo en la mañana. Quiero decirle que la función seguridad se cumplió a la perfección, le dio mucha tranquilidad a la región del Biobío, a la zona donde se participó en esta dimensión. Hubo solo un muerto, producto de un abuso por parte de infantes de marina que hoy día están procesados, y eso te habla de eficiencia, porque de repente uno también percibe como que hay oleadas u ondas de opinión pública, y a partir del error del CHOA y del error de los helicópteros se generaliza. Mire, pero yendo a lo que podría ser una responsabilidad política de verdad, que es lo que señala hoy día la fiscal Solange Huerta, que dice que, y ya lo repasamos de algún modo, que la gente que estaba tanto en la ONEMI como en el CHOA no tenía la preparación como para ejercer esos cargos en una situación como esta. Sí. Y eso sí es una responsabilidad política, porque es un organismo que tiene que jugar con todas las alternativas, con todas las derivadas que hay en un momento tan difícil como este. Esa acusación es muy fuerte. En donde casi no habían comunicaciones. Claro. ¿Ah? Esa acusación en particular es muy fuerte, la que dice relación con la falta de preparación del personal. Pero yo te insisto, siendo fuerte, falta escuchar en su momento los argumentos de Carmen Fernández sobre ese hecho. Porque al final los hechos son los mismos, tenemos la versión y visión de la Fiscalía, nos falta conocer la versión y visión de la defensa. Y ahí la opinión pública y el juez de garantía se tomará las convicciones necesarias. Es que hay detalles incluso que suenan ridículos, otra vez voy a decir lo mismo. Lo de los teléfonos, que estaban ahí a disposición y nadie tenía idea que estaban, o nadie... Están en la bodega, nadie lo hizo, según esta información, según esta perspectiva. ¿Ah? Entonces, yo comparto contigo, aparece una cosa horrorosa de negligencia. Si lo único que yo digo es que para tener la convicción de los errores y sus responsabilidades cometidos, hay que esperar cuál va a ser la argumentación de la defensa. Esto en todos los planos, además, no solamente en este. Ahora yo leo que la información se entregaba por parte de quienes estaban en la ONEMI, los técnicos y los del CHOA, pero quienes tenían que tomar las decisiones eran quienes estaban a cargo, ¿cierto? Obvio. Así siempre es así. Y eso es responsabilidad política. Obvio. Y ahí también la presidenta Bachelet se le entregó en un momento determinado información respecto a que algo estaba ocurriendo en Juan Fernández y también lo desestima. En un lo desestima pregunta, porque es el famoso video, pregunta, pero lo desestima. Pregunta y lo desestima, no obstante, yo soy testigo directo, y ella chequea con Juan Fernández, se le informa la tragedia que estaba ocurriendo Juan Fernández, y ella a su vez contrachequea con el CHOA, el organismo que define si hay o no hay maremoto. ¿Y qué le dice el CHOA? Pero anteriormente también estaban ya informes de que estaba ocurriendo algo en Constitución, de que algo estaba ocurriendo en la costa de la octava región en Peyúgue. Lo que yo me acuerdo perfecto es de Juan Fernández. Y el CHOA sostiene que no es una ola de 18 metros. Es un movimiento de marea de 12 centímetros. O sea, si eso no es un error, no sé lo que es.
Tampoco existía en ese momento un monitoreo efectivamente de las marejadas, porque eso otra de las cosas que se le imputan al Choa. Exactamente. No, específicamente a Mariano Rojas. Entre nosotros, más allá de lo que diga el tribunal, o por lo menos mi convicción, aquí se cometieron errores graves. Si lo que se está debatiendo en el juicio son las responsabilidades personales sobre esos errores. O sea, no hay nadie con su sano juicio en Chile que diga que la conducta del Choa y la conducta de Loneni, esa noche maldita, no tuvo errores. Ahora, lo más probable, yo se lo pregunté, fue la primera pregunta que le hizo la segunda, si usted estaba de acuerdo que efectivamente las responsabilidades políticas se pagaran con cárcel. Es muy poco probable que ocurra en este caso. Es que en general hay que diferenciar. En la sociedad chilena, el sistema que nos hemos dado, hay tres tipos de responsabilidades. Las administrativas, las penales, judiciales y las políticas, que corren por carriles distintos. Normalmente la responsabilidad administrativa para un funcionario público la persigue la Contraloría. Las responsabilidades políticas solo la Cámara de Diputados. Y las responsabilidades penales, obviamente, los tribunales. Cuando se empiezan a mezclar estas cosas estamos en un problema. Si tú las responsabilidades políticas las judicializas, entras, en mi opinión, en una espiral compleja. Porque se resuelve el debate político en los tribunales. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que evitar. Se lo preguntaba por qué, y lo respondemos si gusta la vuelta de comerciales, porque ya de nuevo terminamos de nuevo de comerciales, porque efectivamente los abogados están pidiendo que una medida cautelar de prisión preventiva, que es distinto a lo que se determinó en el día de hoy. O sea, ir mucho más allá. Y más allá, mientras es lo lógico los abogados querellan. Mientras se pide también que se investigue a la presidenta Bachelet, que se la interrogue. Es otra lista que tengo que explicar yo. Vamos a comerciales y volvemos. Seguimos conversando con Francisco Vidal, quedó planteado antes de... La arista política. La arista política, correcto. Pues ahí está en otro plano. Política y judicial también, porque muchos quieren que la presidenta Bachelet, los abogados creyentes, sea interrogada, que declaren estos casos. Quiero explicarte eso yo. Los abogados creyentes están haciendo su trabajo. Y siempre en el sentido, no todos, no todos, pero particularmente el abogado Mesa en el objetivo Bachelet. O sea que el abogado Mesa es militante de la UDI. Se lo pregunté cuando vino en un momento determinado. Pero a mí no es que me inquiete, porque es parte de la vida. Es lo que ocurrió hoy día con la derecha, con los jefes de bancada de la derecha. Directo sobre Bachelet. Directo. Efecto post-encuesta de la tercera. Esto. Lo que tiene desesperado a la derecha es esto. Esta barrita, este es Bachelet. Y si tú le agregas a esto la encuesta de hoy día, con que el presidente y el gobierno tienen un 26% de apoyo, lo más bajo, no solo en la historia de este gobierno, la más baja aprobación desde que se hace la encuesta. Varias décadas. ¿Qué queda entonces para la derecha? Si la elección fuera el próximo domingo, la presidenta de Chile es Michelle Bachelet. De acuerdo a lo que opino, no yo, los ciudadanos en las encuestas. ¿Qué le queda a la derecha? Aprovechar cualquier coyuntura, cualquier circunstancia para dispararle a Bachelet. Y la coyuntura de hoy día es el 27 de febrero. ¿Atribuye usted, por ejemplo, que se ha comparado con un segundo Transantiago? Por ejemplo, pero mira, le están echando la culpa a Bachelet de cualquier cosa. Ahora es culpable del mega edificio de Paulman, porque fue en diciembre del 2009 a reivindicar que ese edificio que estaba paralizado por la crisis se reactivó en diciembre del 2009. Correcto, pero se pedía que se reactivara tras la crisis económica que se vivió el 2008. Sí. Bueno, yo creo que si llueve poco va a ser culpa de Bachelet, y si llueve mucho va a ser culpa de Bachelet, etcétera. Pero hay que entender, o yo trato de explicarle a la opinión pública que nos está viendo, que el ataque contra Bachelet va a ser permanente. Particularmente de un sector que sabe, porque ellos tienen los mismos números que nosotros, que sabe que si la elección fuera el próximo domingo, pierden, dejan la moneda. Entonces eso da angustia. Ahora, ¿la salvó la fiscal hoy día cuando aseguró que la expresidenta no se le entregó información respecto a lo que estaba pasando? De alguna manera... Es que jamás ha estado en peligro, en mi opinión, la presidenta. Pero de alguna manera entregó un criterio que es tajante. Ella siempre... Así como tajante fue con las acusaciones, claro. También fue tajante con... Ella, la fiscal, siempre, cada vez que se le ha consultado sobre la responsabilidad sobre Rosende, ha sido muy clara en separar agua, y en el caso particular de la presidenta Bachelet, yo creo que la opinión de la fiscal hoy día fue muy contundente. Dejó poco margen o ninguno. Judicialmente ninguno, políticamente da lo mismo. Ahora, pero la encuesta que usted revisa, ya que entramos a la arena política, claro, deja mal parado al presidente Piñera en la aprobación, pero deja mal parado también
a la clase política en general, de la coalición, y por lo tanto... El desastre del Congreso es brutal. Yo creo que eso tiene que ver con la... ¿Y la presidenta Bachelet va a estar supra los partidos, suprapartidarios? Siempre ¿Y cómo va a gobernar con una...? No se gobierna con una coalición amplia. Si tú me preguntas a mí mi opinión, yo estoy de acuerdo con Camilo Escalona, que hay que parar la chacota, ¿no? Para que... Mire, es tantas las cosas que hay que hacer en Chile que se requiere un liderazgo súper fuerte. Para que ese liderazgo sea potente, en mi opinión, hoy por hoy puede cambiar, pero hoy por hoy se llama Michelle Bachelet. Segundo, requiere una gran coalición política que lo respalde, que no es solo la Concertación, es toda la oposición. ¿Te fijaste, Claudio, en un dato de la encuesta? Que cuando se le pregunta a la gente, ¿usted se identifica con la Concertación? 19%. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted se identifica con la oposición? 38%, 2 veces, el doble. Correcto, pero es el efecto que algunos califican dentro de las movilizaciones sociales, de la gente que está descontenta con lo que nos ha hecho durante este gobierno, según ellos, por supuesto, y las cosas que lo que no se hizo tampoco durante los gobiernos de la Concertación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en definitiva? Si la gente es mucho más simple que la dirigencia política muchas veces. Es construir un gran programa de gobierno de avanzada que responda a las demandas ciudadanas, expresadas en las calles, en todas partes, una gran coalición política que la respalde, y no, la presidenta Bachelet debiera ser, en mi opinión al menos, no la candidata de la Concertación, sino que la candidata de la oposición en su conjunto, que a su vez es la enorme mayoría del país. Francisco Vidal, se nos fue ahora sí el tiempo, gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti, Claudio. A partir de las formalizaciones, pero terminando también en la arena política. Así es la vida. Y gracias a ustedes también por la compañía en esta entrevista de media hora. Que esté muy bien, quédese con nosotros como siempre, la invitación en CNN Chile.